Hola, buenas noches. Vamos a empezar la clase. Aquí voy a eh, plantear algunos ejercicios para resolver hoy día. Son los ejercicios ya que faltaban, ¿no? Resolver, porque los demás, que en todos los exámenes que les he pasado ya o son muy similares o ya los hemos resuelto, ¿no? Entonces, este era un poco diferente. Este es un ejercicio del capítulo 4 de, de dos generadores bueno, de tres generadores en paralelo, ¿no? Que son de una fábrica, dice. Los tres generadores son de 12.5 MVA, factor de potencia 0.85, para alimentar una carga de 12 megavatios, ¿no? Dice. Los generadores 1 y 2 tienen un coeficiente SP igual a 2.5 megavatios Hertz, ¿no? Y el generador 3 igual a 3 megavatios Hertz. Entonces nos da tres incisos, ¿no? Y nos dice que si la frecuencia en vacío de los tres generadores para los tres es 51 Hz, ¿cuál es la frecuencia del sistema? No nos pide. ¿Cuál es la potencia de salida de cada máquina? Y qué tiene que hacer el operador para que los tres generadores entreguen la misma potencia para una frecuencia nominal de 50 Hz. O sea, la frecuencia del sistema quiere que sea 50, ¿no? Entonces, vamos a resolver. Son tres generadores conectados en paralelo que están alimentando una carga, ¿no? De 12 megavatios, nos dice, ¿no? Los tres generadores tienen un factor de potencia de 0.85 y una potencia nominal de 12.5 megavolt ampere, ¿no? Lo que cambia sí es su coeficiente de SP, ¿no? De cada uno, del uno y 2 nos dice que es 2.5, ¿no? 2.5 megavatio P1. P2 lo mismo, 2.5 megavatio Hertz. SP3, 2. SP3 es 3, ¿no? 3 dice. Entonces 3 megavatio Hertz, ¿no? Entonces el inciso A, este ejercicio es muy sencillo si te dan cuenta, ¿no? El inciso A solo nos pide la frecuencia del sistema. Y si se acuerdan, la frecuencia del sistema solo era una fórmula, ¿no? No, ya no teníamos que demostrar que sí se puede, pero no es necesario, ¿no? Directamente la fórmula la pueden aplicar, que sería, como son tres generadores, va a ser SP1 por la frecuencia de vacío 1 más SP2 por la frecuencia de vacío 2 más SP3 por la frecuencia de vacío 3, ¿no? Menos la potencia de carga. Todo esto sobre SP1 más SP2 más SP3, ¿no? Esa era la fórmula. A ver, sí, ¿no? Esa es la fórmula. Entonces, podemos reemplazar directamente los datos. Los datos SP1, que es 2.5, como todos están en las mismas unidades de megavatio Hertz y la frecuencia de vacío está en Hertz, entonces no es necesario anotar sus unidades, ¿no? Y de las tres máquinas, su frecuencia de vacío es 51. Entonces, más 3 por 51. Y la potencia de carga es 12, ¿no? 12 megavatios.
Entonces, esto es simplemente calcular, ¿no? Y me sale 49,5 Hz. Esa sería la frecuencia del sistema. El inciso B, el inciso B, el inciso B, el inciso B nos pide cuál es la potencia de salida de cada máquina, ¿no? Esto igual era, ¿no? La potencia de salida era, eh, ¿se acuerdan? Esta era la fórmula, ¿no? Frecuencia de vacío sobre menos la frecuencia del sistema. Entonces, para PG1, para el caso 1, su SP era 2,5. Frecuencia de vacío 51 menos 49,5, ¿no? 375 megavatios. Es PG1, ¿no? Para PG2 va a salir, para la potencia de generador 2, va a salir lo mismo, ¿no? Porque igual es 2,5, 51 menos 49,5, ¿no? Los mismos valores. Y el que va a cambiar es para el generador 3, porque su SP es 3, ¿no? 3 megavatios por hertz. Megavatios sobre hertz. Y eso me va a dar 4,5 megavatios. Aquí está para cada generador. Luego, si sumamos los 3, nos va a dar los 12 megavatios, ¿no? Entonces, el inciso C nos pedía cuál es la potencia de salida de cada máquina, o perdón, qué tiene que hacer el operador para que los tres generadores entreguen la misma potencia para una frecuencia nominal de 50 Hz, ¿no? La frecuencia nominal sería la frecuencia del sistema, ¿no? Entonces, el inciso C nos pide nos dice que la frecuencia del sistema va a ser 50 Hz. Nos dice que los tres generadores tienen que entregar la misma potencia. ¿No ve? Entonces, eh, la fórmula de la potencia de salida era frecuencia de vacío menos la frecuencia del sistema, ¿no? Entonces, SP es un valor que no va a variar, ¿no? No puede, es una característica de fábrica, ¿no? No puede variar. La frecuencia del sistema es una constante que ya nos da que tiene que ser 50 y la potencia del generador nos dice que todos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, lo que podemos cambiar o lo que podemos modificar es la frecuencia de vacío, ¿no? A qué velocidad va a ingresar el generador cuando la carga esté cero, se podría decir, ¿no? Entonces, la carga era 12 meg y
como PG1, PG2 y PG3, los tres tienen que ser iguales, entonces hay que dividir entre 3, ¿no? Esta carga. Entonces la potencia de generador 1, G2 y G3 va a ser la potencia de la carga dividido entre 3, ¿no? Sería 12 dividido entre 3, 4 megavatios sale, ¿no? Es lo que tiene que generar cada generador. Entonces podemos despejar la frecuencia de vacío de, de la fórmula de arriba, ¿no? Me va a quedar que mm, así, ¿no? Así saldría. Entonces tendríamos que empezar para cada generador y calcular su frecuencia de vacío. Entonces la frecuencia de vacío 1 del generador 1 va a ser la potencia de generación 4 sobre 2.5, que es su SP, más 50, ¿no? Y eso es 51.6 Hz. Para el generador 2, igual 4 sobre su SP 2.5, igual va a salir, ¿no? 51.6 Hz. Para el generador 3, 4, esta vez SP era 3, más 50, esto, 51.33 Hz. Entonces, estos son los valores que deben tener los generadores, o con esas frecuencias de vacío deben ser, o se deben conectar, ¿no? En paralelo, justo antes de que se conecte la carga. Entonces, podemos anotar el operador, el operador debe aumentar la velocidad, la ah, frecuencia de vacío sería, ¿no? Pero que es proporcional directamente a la velocidad, la frecuencia de vacío, a los valores subrayados, podemos poner, ¿no? A los valores subrayados. No, ese sería, está muy sencilla, ¿no? No, no había mucho problema. Eh, Hasta aquí ya no creo que tenga más dudas sobre el capítulo 3 y 4, ¿no? Ya hemos hecho muchos ejercicios de estos capítulos. Bueno, del capítulo 4 hemos hecho dos, pero son muy similares, ¿no? Los ejercicios de generadores en paralelo, y quería hacer énfasis en el capítulo 5, ¿no? Ya que probablemente va a entrar dos ejercicios de eso, ¿no? Y este es el siguiente ejercicio que estaba proponiendo. Es un ejercicio del examen 1 2023, de ese semestre, 1 2023. Este era del, este ejercicio era del examen 2 2023, ¿no? Hasta, algunos exámenes, algunos semestres solo solía llevar hasta el capítulo 4, ¿no? Entonces no entraba mm, ejercicios del capítulo 5. En este semestre sí había llevado y hay un ejercicio, ¿no? También es similar a la anterior que hemos resuelto, ¿no? De la anterior clase. Dice una máquina síncrona de 208 voltios, 50 Hz, 45 kVA, estos son los valores nominales, y factor de potencia 0,8 en adelanto, igual, valores nominales, ¿no? Conexión en delta, dice. Es muy importante cuando dice conexión en delta, tienen que esta vecillas de visar, ¿no? Para calcular las cocientes. Tiene una reactancia síncrona de 2.5 ohmios, resistencia de armadura despreciable, las pérdidas por fricción y en el núcleo son
igual a 1.5 kilovatios, ¿no? Son las pérdidas constantes, se pueden decir, ¿no? Las pérdidas por fricción y las pérdidas magnéticas son el núcleo, ¿no? Especialmente la carga en el eje del motor es 20 HP, dice, ¿no? Y el factor de potencia es del motor es 0.8 en adelanto. ¿No? Ya sabían que cuando un motor está en adelanto, está entregando, ¿no? Potencia de activa al sistema. Entonces, y nos pide cuatro incisos, ¿no? Determinar la corriente de armadura, la fuerza electromotriz y dibujar su diagrama vectorial, ¿no? Inciso B, determinar el ángulo de potencia si la carga del motor aumenta a 30 HP, ¿no? Determinar la corriente de armadura y el factor de potencia después del cambio de carga, o sea, con 30 HP. Si el flujo magnético del motor aumenta en un 10%, dibuje el diagrama vectorial del motor, calcule F y el nuevo factor de potencia, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que saber que, no sé si se acuerdan, que la potencia de entrada en un motor es igual a la potencia de salida más las pérdidas, ¿no? Podemos poner con un delta P constantes más delta P, las pérdidas eh, variables sería, ¿no? No, en las pérdidas constantes están las pérdidas por fricción más las pérdidas por eh, las pérdidas magnéticas, ¿no? Y en las pérdidas variables están las pérdidas Joule, ¿no? Eh, el- en la resistencia de armadura. Pero en este caso nos decía que la resistencia de armadura era despreciable. Entonces va a ser cero, ¿no? En este caso. Entonces solo tendríamos esas dos potencias. Entonces, primero a calcular, hay que hacer el inciso A, no nos pide calcular la corriente de armadura, fuerza electromotriz y el diagrama vectorial, ¿no? Antecitos, le voy a dibujar el motor. Este motor me decía que era conexión en delta, ¿no? Y aquí tiene su eje, ¿no? Que está girando. Entonces, cuando me dice que la conexión es delta, ustedes saben que para las fórmulas siempre se utilizaba la corriente de línea, ¿no? Todas las fórmulas trifásicas son de corriente de línea y voltaje de línea. Entonces, la corriente que inicialmente calculamos sería la corriente con la fórmula, por ejemplo, de esta potencia, ¿no? La potencia, si se acuerdan, la raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea por el cos phi, ¿no? Y siempre utilizábamos esta fórmula para calcular la corriente de línea, ¿no? La corriente, ¿no? Entonces, como en este caso me dice mm, calcular la corriente de armadura, la corriente de armadura no es la corriente de línea en este caso. Aquí cuidado que se confundan. La corriente de línea era raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿no? O en este caso, la corriente de armadura sería, ¿no? Si calculamos mm, con esta fórmula, la corriente, vamos a calcular la corriente de línea. Y si queremos calcular la tensión inducida EAF, tenemos que utilizar la corriente de armadura. Entonces, tendríamos que hacer esta multiplicación, o división sería, ¿no? Y ya de 100 poder utilizar. Cuidado que se confundan y si se confunden ya estaría mal el ejercicio, ¿no? Y entonces, calcularemos el inciso A. El inciso A ya nos pide la corriente de armadura. Pero primero vamos a calcular la potencia de entrada. La potencia out nos dice que en el eje es 20 HP, ¿no? 20 HP por 0.76 o 74.6, ¿no? Estamos convirtiendo a kilovatios, ¿no? También un HP es 746 vatios, ¿no? Y sería 0.746 kilovatios, ¿no? Porque las pérdidas o las pérdidas de fricción en el núcleo nos daban en kilovatios, entonces mejor convertirlos a kilovatios. Más 1.5 de las pérdidas de fricción y un kilovatio
de las pérdidas magnéticas, ¿no? Las pérdidas en el núcleo. Entonces, solo voy a copiar aquí para que compañeros que no han venido puedan entender. La potencia de entrada más las pérdidas por fricción más las pérdidas magnéticas, ¿no? O en el núcleo. Entonces calculamos esa potencia de entrada. $17.42 kilovatios. Esa sería la potencia de entrada. Entonces, si queremos calcular, lo siguiente sería, ¿no? Calcular la cociente, ¿verdad? La cociente, pero de línea estamos calculando. La cociente de línea, la potencia de carga o potencia de entrada sería, ¿no? Entrada. Sobre raíz de 3 por tensión de línea por el factor de potencia, ¿no? La potencia de entrada es 17.42. Tensión de línea era 208 voltios. 208 voltios por el cos phi, que es 0.80, ¿no? Para este caso, en adelanto, dice 0.8. Me da 60 punto, esto por 10 a la 3 me he olvidado, ¿no? 60.44 amperios. Y otra cosa que nos falta calcular es, cos phi era 0.8, y aquí hay que sacar el ángulo, ¿no? 36, 87 grados. Entonces la cociente de línea es 60.44 y con ángulo de 36, ¿no? Como está adelantado es positivo, ¿no? 87 grados. Eso en amperes. No, pero lo que nos pide es la cociente de armadura. Entonces hacemos la multiplicación, ¿no? La transformación. Raíz de 3. 34,895. El ángulo se mantiene, ¿no? Esa es la cociente de armadura. ¿No? Y nos pide más la fuerza electromotriz o la tensión EAF, ¿no? Seguidamente calculamos la tensión EF. La tensión EF para el motor, si se acuerdan, era voltaje terminal menos RA más JXS por IA, ¿no? Esta es la forma.
Entonces, emplazamos nomás, ¿no? En estos valores BT. Como es delta, entonces ya no tenemos que dividir entre raíz de 3, ¿no? 208 es de línea también, ¿no? 208 menos RA, que era 0, más JXC, 2.5 ohmios de actividad, ¿no? Por la cociente, 34,895. Y ver eso. Doscientos sesenta y nueve punto cincuenta y tres me sale. 15 grados. No, seguramente ha salido la tensión, su magnitud mayor porque está adelantado, ¿no? Por esa razón. Ahora, con esto ya podemos dibujar, ¿no? El diagrama que nos pide. Lo voy a hacer un poco pequeño aquí. Primero, como siempre, mm, la tensión BT se dibujaba, ¿no? Seguidamente podemos dibujar la cociente. 36, más o menos, este sería 45, 36. Por ahí sería, ¿no? Estos son los 36,9 grados, puedes poner. Redondeado, ¿no? Seguidamente, la tensión inducida, EAF, y esto sería delta, ¿no? Los 15 grados. Y por último, la caída en la reactancia síncrona, ¿no? Sería JXS. No, sería su diagrama, ese sería su diagrama para este caso. Ahora, el inciso B nos pide determinar el ángulo de potencia si la carga del motor aumenta un 30%. El inciso B nos pide que la potencia de carga ahora es 30 HP, no 30%, ¿no? Aumenta a 30 HP. Y como el anterior clase les había dicho, no nos dice nada de que se modificó la excitación. Entonces, en este caso, solo la magnitud de EAF es constante, no va a ser igual. No se va a... Otra variable que es XC igual va a ser constante, ¿no? Siempre eso también.
la anterior clase les he enseñado cómo que se tenían que fijar en el diagrama para saber qué va a ser constante y qué es lo que tenemos que calcular, ¿no? Y lo que tenemos que calcular es delta y el ángulo fino. Esos dos van a modificarse. Entonces, primero se calculaba, si se acuerdan, era con esta fórmula, la potencia era igual a 3 veces eh, PT por, ¿no ve? Se deben acordar. Y eso era, ¿no? Lo que teníamos. Ahora, primero tendríamos que calcular la potencia de entrada, ¿no? No tenemos, porque esta fórmula es para potencia eléctrica, no es para potencia, mm, no es para potencia de mecánica, ¿no? Entonces, primero calculamos la potencia eléctrica, ¿ya? Entonces, la potencia de índice, ¿ya? De entrada, va a ser la misma fórmula, ¿no? Solo que esta vez va a ser 30 por 0,746 más 1,5 más 1, ¿no? Y eso me da, tendríamos que sumarle 10 nomás al anterior, ¿no? 27 sería 27,42 kilovatios, ¿no? Entonces, de aquí, si se acuerdan, se despejaba seno de delta. Seno de delta 2, habíamos dicho, ¿no? Sería 2 EAF es, ¿no? BT2, potencia 2. Entonces, esto era potencia 2 por XS sobre 3 veces. No, y aquí solo quedaría de emplazar. 27,42 es la potencia 2 2 por 2,5, que era la estancia síncrona. 3, la tensión en terminal es 208, ¿no? Y la tensión EAF sería 269,534. Yo saber cuánto me va a dar. 0,0, 0,475 me da. Aquí podemos calcular delta, ¿no? Aquí creo que hay un error, voy a revisar. Mm,
Este ejercicio creo que está un poco, está acordando que hay problemas porque no sé si es en la fórmula, porque es cuando es delta, siempre puse esto, que había que convertir la tensión de BT como si fuera estrella. Entonces tendríamos que dividir, ¿no? Porque en esta fórmula todas estas variables son tensiones, por ejemplo, BT es de fase y EF también es de fase, porque estamos multiplicando aquí tres veces, ¿no? Entonces todos los valores serán de fase, pero como en delta es mm, tensión de fase y tensión de línea es igual, entonces no se tendría que modificar, ¿no? Eh, no puedes preguntar todo, lo voy a revisar en aquí. 15.004, es redondeado que sea 15 grados de velocidad. Eh, eh, Posteriormente a esto se calculaba mm, lo siguiente, ¿verdad? Pero en este inciso solo nos pedía determinar el ángulo de potencia, entonces hasta aquí ya estaría bien, ¿no? Aquí. Podemos anotar más aquí la ecuación de, o el valor de EAF2, que sería 269.534 con un ángulo de menos 15 grados, ¿no? Si se acuerdan, siempre había que poner menos cuando es motor. No era obvio eso ya era obvio. Entonces ahí estaría, ¿no? La tensión inducida, ¿no? Ahora el inciso C nos pide determinar la cociente de armadura y el factor de potencia, ¿no? Si después del cambio de carga. El inciso nos pedía la cociente de armadura y factor de potencia, ¿no? Como el anterior, como el inciso A, el primero se calculaba la cociente de línea, ¿no? O directamente con esta otra fórmula que también podemos calcular, ¿no? Como la tensión EAF era mm, voltaje en las terminales menos RA más JXTC. Por ya de aquí podemos despejar, ¿no? Porque en el otro caso no tenemos todavía el factor de potencia. Pero esto sí la tenemos, ¿no? Todos los valores de aquí. Va a ser EAF menos JXS. No, EAF era, hemos calculado aquí, 279.534. 269.534 y ángulo menos 15 grados, ¿no? Menos BT, que era 208, ¿no? RA, que es 0, más JXTC, que es 2.5, eso podemos calcularlo.
Aquí hay un error, ¿no? Esto no puede salir igual 15 aquí en delta 2. Eh, Eso lo voy a revisar a ver. 27,42. Aquí salía 0,47. Y esto es 24 grados. Aquí también. Ahí sería, ¿no? Ahora de vuelta. Esta cociente es 46,4417,8. Con ángulo 19,2254 grados. Ya está en amperes. Esta es la cociente de armadura, no es la cociente de línea. Pero nos pedía la cociente de armadura. Entonces, el nuevo factor de potencia sería coseno, coseno de 19,2254 grados. Cero coma 94. Ya, y está adelantado, ¿no ve? Porque eh, ya saben que el signo de este ángulo es positivo, es adelantado. Ya. Ahora, el último inciso nos pide si el flujo magnético del motor aumenta en un 10%, mmm, dibuje el diagrama vectorial, pide, ¿no? Del motor y calcule la tensión EAF y su nuevo factor de potencia. El inciso D nos dice que si aumenta el flujo, dice, ¿no? Y ya saben que el flujo o la tensión EAF es proporcional, ¿no? Al flujo magnético del campo. Entonces, si me dice que el flujo ha aumentado, en este caso me dice que ha aumentado un 10%, nos quiere decir que EAF 2 va a ser 1,1 veces EAF 1, ¿no? Teníamos que estaba aquí, ¿no? 279. No nos dice nada de la potencia, entonces la potencia de entrada, 2, es igual que la potencia. No, como es, esto lo voy a poner que es 3. Entonces, como estamos en un caso 3, potencia de entrada 3 va a ser igual a la potencia de entrada 2. Igual aquí, ¿no? EF3 va a ser igual a EF2. ¿Qué valores más serían constantes? XS, ¿no? Sería constante. Y lo que había que calcular sería
delta, ¿no? Delta 3 y, y 3, ¿no? Esos valores. Entonces, aquí ya lo tenemos calculado, ¿no? Es multiplicar nomás, solo sería multiplicar por 1.1, F3 1 por 1.1, solo, pero siempre recordando que solo es la magnitud, ¿no? Solo la magnitud. 269 era, 0.534 por 1.1. 296.48, 74. Entonces, utilizando la misma fórmula que de aquí, ¿no? Aquí sería delta 3, ¿no? BT igual potencia 3, F3. ¿No? La potencia me decía que estaba constante. Y la potencia 3 sería igual que potencia 2 y es, ¿dónde está? 2742, ¿no? Por 2.5. Aquí otra vuelta no me voy a olvidar, por 10 a la 3. 3 por 200, 296.4874. Cero 37, ya 0.37. Y eso 2171.56 grados. A ver, ¿qué más pedía? Entonces aquí podemos anotar EAF3 de forma completa. 296.4874 menos 21.56 grados. Bueno, 71.56, ¿no? Ahí. Y a partir de aquí podemos calcular con esto la cociente, ¿no? La cociente de armadura. Aquí estaba la fórmula. Era EAF, cociente de armadura 3, EAF 3 menos tensión en bornes o tensión en terminal. No, y reemplazamos nomás.
Ya, eso sale. Y su factor de potencia sería cos phi de ángulo 3, ¿no? El coseno de 23,0184. 0,92. No ha deducido un poquito, ¿no? En sobrepotencia. Adelantado, ¿no? Sigue adelantado. Y entonces hasta aquí sería este ejercicio. Tal vez era un poco largo porque ahorita les voy a mostrar ese examen, creo que igual está en el grupo. Solo era un ejercicio, entonces tal vez por eso era un poquito largo. Y creo que pedía su diagrama más, ¿no? Diagrama vectorial. Eso más lo dibujaremos rápidamente. La cociente, y la cociente también para dibujar tiene que ser la cociente de armadura, ¿no? No de línea, si es que es en delta. 23, 23,01 grados. 23, esfera menos 21, más esa, por ahí más o menos. ¿No? Ese sería su diagrama. Es muy similar, solo que en el anterior caso, bueno, está mal dibujado, ¿no? Hay que dibujar a escala. Esto ustedes ya lo hacen mejor con un transportador, pero van a ver la diferencia, ¿no? De los diagramas. En este caso, que al primer caso, por ejemplo, el delta era 15 grados, o sea, estaba absorbiendo menos potencia, ¿no? Activa también, y aquí es 21 grados, entonces un poquito más, ¿no? Y a diferencia que también en el inciso C o el inciso B, que son lo mismo, el inciso B tiene un factor de potencia 0,94 adelantado, o sea, está más cerca de uno. O sea, estaba entregando menos potencia de activo, se podría decir, ¿no? Al sistema y ha aumentado un 10% a la entonces el factor de potencia ha bajado, ¿no? 0,92 y está entregando un poquito más, ¿no? Un poquito más de factor, un poquito más de potencia de activa al sistema. Bueno, eso sería en resumen. No sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio. Un poco largo, ¿no? Tenía cuatro incisos. Ya, si no, vamos a hacer este más. A ver, creo que otro más. Los demás ya son similares. Ya este más. Y dice un motor síncrono trifásico de 10 polos conectado a una estrella está conectado a un sistema base infinita y su reactancia síncrona es de 1,8 ohmios. Dice, ¿no? El motor síncrono entrega 1000 HP en su eje determina la T.
la tensión de excitación y diagrama vectorial correspondiente para los siguientes casos. ¿No? Este es mucho más sencillo, ¿no? Mm, conexión estrecha. Y está conectado, dice, a un sistema, o el que le alimenta es un sistema base infinita, ¿no? Solo me da datos 5.5 kb, número de polos 10, reactancia síncrona de 1.8 ohms y potencia mecánica, no, potencia en el eje, no me dice, en el eje, son 1000 HPs. Nos pide determinar la tensión de excitación y su diagrama vectorial para cada caso, pide, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no me da nada de resistencia de armadura ni pérdidas constantes, ¿no? Entonces, en este caso, la potencia de salida va a ser igual que la potencia de entrada. Es más sencillo, ¿no? Entonces, la potencia de entrada directamente sería 1000 por 0.746, 746 kilovatios, ¿no? Entonces, con esto fácilmente podemos calcular la cociente, ¿no?, de armadura. La cociente de línea y de armadura en este caso va a ser igual, ¿no? Porque es conexión estrella. 746 por 10 a la 3. Para el inciso A sería esto. Para el inciso A, factor de potencia 0,9 adelanto, dice, ¿no? Sí. La tensión de línea es 5500, ¿no? En voltios por 0,9. 8701. Y de aquí podemos calcular el ángulo. 0,9. 25,84 grados. No, aquí positivo porque es adelanto en el primer caso. Y más la tensión EAF nos pide. En este caso tiene que dividirlo entre la raíz de 3 porque es conexión estrecha. 0 más J 1.8.
Y esto me da 3246.75. No salió. Y con esto ya se puede dibujar, ¿no? El diagrama. Este ejercicio es muy sencillo, ¿no? Creo que los demás casos igual los pueden resolver, no solo, por ejemplo, va a cambiar aquí, el ángulo cambiaría, ¿no? El signo de la corriente. Y en el factor de potencia uno sería factor de potencia, aquí es reemplazar uno, ¿no? Es, está muy sencillo, creo que mejor haremos el otro, que está un poquito más interesante. Ya esto yo creo que la van a poder resolver. Es calcular lo mismo y dibujar el diagrama nomás, ¿no? Para, como lo hemos hecho aquí, para que podamos, si no, no nos va a dar tiempo. Ya el ejercicio 4 también es similar, solo que cambian los incisos, ¿no? Cambian las preguntas. Dice una máquina síncrona conectada en estrella de 4 polos, 380 voltios, 20 kVA, tiene una reactancia síncrona de 1.5 ohms por fase. La resistencia de los devanados del estator se desprecia, ¿no? La máquina está conectada a una base infinita, igual que la anterior. La corriente de campo y la potencia mecánica de entrada en espectro se ajusta de tal forma que la máquina entrega 10, 10 kilovatios, ¿no? A un factor de potencia de 0,8 en atrás. Determinar el voltaje y de excitación, magnitud y ángulo. En este caso, máquina síncrona, ¿no? Sí, está bien. Y el inciso B nos pide la potencia de entrada. Si la potencia de entrada se mantiene constante, pero la corriente de campo se ajusta para que el factor de potencia sea unitario, determina el porcentaje de cambio de corriente, nos pide, ¿no? Ya vamos a hacer esto, igual es un motor igual. En este caso, creo que sería un generador, ¿no? Porque dice una máquina síncrona y el inciso nos dice la potencia se ajusta de tal forma que entrega, ¿no? Dice, ¿no? Entonces sería un generador, ¿no? No sería un motor, sería un generador no conectado en conexión estrella. ¿No? Tensión 380 voltios, potencia aparente 20 kVA y XS 1.5 ohm por fase. Resistencia de armadura despreciable y está conectada hacia una base infinita, ¿no? Entonces el inciso A nos pide calcular lo mismo que el anterior caso, ¿no? La corriente de campo, ¿no? Nos pide calcular el voltaje de excitación, ¿no? Voltaje de excitación EAF sería, ¿no? Y factor de potencia, que vamos a ver, factor de potencia 0,8 en atrás.
creo que era 36, ¿no? 36,87 grados. Primero calculamos la cociente. Eh, la carga aquí es la potencia que se entrega es 10 kilovatios, ¿ya? Eh, raíz de 3, tensión 380 y factor de potencia 0,8, ¿no? Y la cociente es 18,99, pero podría ser directamente 19, ¿no? 19 amperios, ¿ya? Y como está el ángulo atrasado es signo menos, ¿no? 17 grados. Y con esto calculamos la tensión EF. En este caso es al revés, ¿no? BT es aquí es más. RA más JXS. Aquí reemplazamos datos simplemente. 0 más J. $237,59 sale. 5,5 grados. Ya sería el inciso A, y el inciso B nos pide el porcentaje de cambio de cociente, ¿no? Dice la potencia de entrada se mantiene constante, pero la cociente de campo se ajusta de tal para que el factor de potencia sea unitario, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, determinar el porcentaje de cambio de cociente. Entonces, nos dice que la potencia 2, hay un caso 2, es igual que la potencia 1, pero se ajusta a la cociente de campo, ¿no? De tal manera de que el factor de potencia 2 es igual a 1, no es unitario. Y nos pide determinar el porcentaje de cambio, ¿no? El porcentaje de cambio de cociente. Entonces, es más sencillo, como nos da el factor de potencia, directamente podemos aplicar la fórmula de la cociente, ¿no? 10 aquí era la potencia de carga, raíz de 3 por tensión de línea por factor de potencia, ¿no? La potencia de carga era 10 kilovatios. Voltaje de línea 380 y el factor de potencia 1, ¿no? $15,19 amperios, ¿ya? Como es factor de potencia 1, su ángulo sería 0, ¿no?
Entonces, el porcentaje sería calcular un delta, ¿no? Un delta de cociente y a 2 menos y a uno sobre como queremos calcular el porcentaje de cambio y inicialmente era la cociente y a uno. Entonces, delta IA en porcentaje por 100% sería, ¿no? Y podemos reemplazar aquí, ¿no? 15,19, aquí solo la magnitud, ¿ya? Solo la magnitud. Menos 19, ¿no? Punto 19. No, aquí solo me tiene que dar un valor absoluto, ¿no? 19 por 100%. Es un 20%, ¿no? Porcentaje de cambio, 20,05%. Entonces, como la cociente seguramente iba a salir un delta negativo, ¿no? Entonces, tendríamos que anotar la cociente 1 era mayor. La cociente se reduce, se reduce un 20%, ¿no? No sería, está igual, estaba sencillo, ¿no? Ya, estos son los ejercicios que he preparado. He preparado uno más, pero esto ya es de un examen final y ya no nos da tiempo, ¿no? Para terminar. Tal vez lo podemos hacer en la siguiente clase. Y este más podemos terminarlo si es que no lo pueden hacer. Ya, entonces hasta aquí están ya todos los exámenes que tenía, ya los he pasado y he resuelto, ¿no? Los que me faltaba. Igual, creo que les he pasado resueltos igual. Lo pueden revisar, si están igual que estos. ¿No? ¿Tienen dudas sobre cualquiera de los tres ejercicios que hemos resuelto? Ya, si no tiene, entonces aquí sería la clase. Y después lo voy a subir el video. El día viernes vamos a pasar clases en la mañana, ¿ya? Como creo que es en la tarde sus clases o su examen, en la mañana va a ser la clase ya. Les voy a confirmar si va a ser virtual o presencial, pero va a ser solamente de dudas la clase, porque ya hemos terminado, ¿no? Todos los ejercicios del segundo parcial. De dudas, pueden tener dudas algunos, de cualquier ejercicio del capítulo 3 4 y 5 y otra vez podemos resolver más exámenes, ¿no? De algunos finales que también hay ejercicios interesantes. ¿Ya? Si no tienen dudas, entonces aquí quedaría la clase.